del Espíritu Santo de la Renovación Carismática Católica de Ocaña. Buenas tardes, queridos hermanos televidentes de Nexo TV. A esta hora, el programa Ecos del Espíritu Santo, dirigido por la Renovación Carismática Católica. Sean ustedes bienvenidos. Y comenzamos, como siempre lo hacemos, a través de la Palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a leer el capítulo 4, versículo 12 de la carta a los Hebreos. En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se dividen el alma y el espíritu, las articulaciones y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a encomendarnos a la gracia del Espíritu Santo. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe en esta tarde, que nos ayude a entender este tema de la palabra de Dios. Estamos compartiendo con ustedes los efectos de la palabra de Dios. Y en el texto de Hebreos podemos confirmar de que la palabra de Dios es viva, está viva y es eficaz. Pero ¿qué hay que hacer para que esa palabra de Dios sea eficaz? Pues hay que escucharla. Tenemos que escucharla, tenemos que hacernos amigos, tenemos que hacer amistad con la palabra de Dios. Tenemos que mantener una relación, así como seres sociales que somos, que tenemos relaciones, nos relacionamos con otros seres, no somos aislados, no vivimos solos. Así como nos relacionamos con las personas, también tenemos que relacionarlos con la palabra de Dios, con Dios, con su Hijo Jesucristo, con el Espíritu Santo. En una palabra, tener una relación espiritual. Por eso vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude en esta tarde. Padre Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos en esta tarde, a esta hora del día, que nos des la gracia de tu Santo Espíritu. Ese Espíritu Santo que siempre está con nosotros. Ese Espíritu Santo que hace real la presencia de Dios Padre en nuestras vidas y la presencia de Jesucristo. Ese Espíritu Santo nos ayude ahora con su fuerza, con su gracia, con su poder a entender este mensaje de la palabra de Dios que queremos escuchar y que gracias a ti, Señor, nos permites compartir en esta tarde con todos nuestros hermanos. Ilumínanos, Señor, en esta tarde para que esa palabra tuya pueda ser guardada en nuestro corazón. Ayúdanos a abrir el corazón para que esa palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y nos ayude a vivir una relación continua, permanente con ella. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, queridos hermanos, y ya encomendados y puestos en las manos del Señor, vamos a compartir este tema de la palabra de Dios, los efectos de la palabra de Dios. Les decía que según el texto de Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Para que esa palabra sea eficaz en nuestra vida tenemos que escucharla. Y para que podamos escucharla tiene que haber quien la proclame. Por eso les voy a compartir este texto de Romanos 10:17. Carta a los Romanos, de San Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículo 17. Según la versión que tengo acá, la Biblia latinoamericana, dice la palabra de Dios: así pues,
La fe nace de una proclamación y lo que se proclama es el mensaje cristiano. La fe nace, así pues, la fe nace de una proclamación y lo que se proclama es el mensaje cristiano. Yo me tomé la tarea de copiar otros dos textos del mismo texto, pero otras dos versiones. Según la Biblia, Dios habla hoy, que es la más popular. Romanos 10:17 dice: así pues, la fe nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Y en la versión de Jerusalén dice: por tanto, la fe viene de la predicación, y la predicación por la palabra de Cristo. Entonces, podemos compartir aquí dos temas. ¿De dónde nace la fe? Muchas personas nos dicen: es que yo no tengo fe. Pues para creer en la palabra de Dios tenemos que escucharla. Y tiene que haber quien la proclame. Tiene que haber quien nos traiga un mensaje. Terminamos este mes, hoy 30 de septiembre, con la celebración de San Jerónimo. San Jerónimo fue quien tradujo la Biblia del hebreo, el arameo y el griego al latín. Es lo que se conoce la Biblia como la versión, se conoce como la versión de la Vulgata. La Vulgata es la Biblia en latín. Y esto lo hizo San Jerónimo. Por eso él es considerado doctor de la iglesia, presbítero y doctor de la iglesia. Me voy a permitirles compartir la biografía de San Jerónimo. Hoy 30 la iglesia recuerda la memoria de San Jerónimo. Y dice acá en la liturgia de las horas, tenemos la biografía de él. Dice: San Jerónimo, presbítero y doctor de la iglesia. Nació en Estridón, Dalmacia, hacia el año 340. Estudió en Roma y allí fue bautizado. Abrazó la fe ascética, marchó al oriente y fue ordenado presbítero. Volvió a Roma y fue secretario del Papa Dámaso. Fue en esta época cuando empezó su traducción latina de la Biblia. También promovió la vida monástica. Más tarde se estableció en Belén, donde trabajó mucho por el bien de la iglesia. Escribió gran cantidad de obras, principalmente comentarios de la Sagrada Escritura, y murió en el año 420 en Belén. Dicen que su tumba está cerca a la cripta o a la capilla, al lugar donde nació Cristo Jesús, allá en Belén. Dicen que sus restos, su tumba, está cerca a este lugar. Entonces, son datos que debemos aprender. ¿Quién tradujo la Biblia de los idiomas hebreo, arameo y griego al latín? Pues fue San Jerónimo. Y esa versión se conoce como la Vulgata. También debo compartirles que hay una Biblia políglota, o sea, una Biblia escrita en varios idiomas. Especialmente las tienen en los hoteles, para los viajeros, para las personas que vienen de otros países. Esa es la Biblia políglota. Y también he tenido la oportunidad de escuchar y de leer enseñanzas del sacerdote, del presbítero, que tradujo de la Biblia hebrea, arameo, de la Biblia hebrea, del idioma hebreo, arameo y griego, los tradujo en los diferentes idiomas. Y este sacerdote políglota que escribió la Biblia políglota se llamaba
Alejandro Diezmacho. También son datos que nos ayudan a conocer un poquito más acerca de la palabra de Dios. Entonces, como les decía al principio, para nosotros poder encontrarle gusto, encontrarle sentido, beneficiarnos de la palabra de Dios, tenemos que escucharla. Tenemos que leerla, pero también escucharla. Entonces dice la carta a los Romanos, San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 17, que la fe nace de una proclamación. Y lo que se proclama es el mensaje cristiano. O, así pues, la fe nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Si queremos crecer en la fe, tenemos que escuchar la proclamación de la palabra de Dios. Tenemos que prestarle atención. Tenemos que tener un cambio de actitud frente a la palabra de Dios, no oírla. Porque la mayoría de cristianos católicos vamos a la Eucaristía es a oír la palabra. Y salimos de la Santa Eucaristía y al momento olvidamos porque no se guarda la palabra. No se guarda como María, que la guardaba en su corazón y la escuchaba y la meditaba. Entonces, precisamente en este tiempo, en este año 2025, aprovechando la oportunidad que nos da Nexo Televisión para hacer este programa Ecos del Espíritu Santo, hemos venido insistiendo en eso, en tener una relación más cercana con la palabra de Dios y beneficiarnos de esa gracia que nos da el Señor a través de su palabra. Dice en la Biblia de Jerusalén: por tanto la fe viene de la predicación, y la predicación por la palabra de Dios. Entonces ya tenemos herramientas. Una manera de crecer en la fe es escuchar la palabra de Dios, escuchar la predicación de la palabra de Dios. Ahora, en esta era tan moderna, nos ofrecen la Biblia en audio para que la escuchemos. Pero como no sabemos escuchar, pues igualmente perdemos prácticamente el tiempo, porque no sabemos escuchar. Es mejor leerla, tomarla y hacer tener una relación permanente con esa palabra de Dios. Yo les invito para que en nombre de Cristo Jesús, con la fuerza del Espíritu Santo y en nombre de la Iglesia, la Madre Iglesia, que nos dediquemos más a la palabra de Dios para que aprovechemos la gracia que nos da, el poder que tiene. Y tenemos una cantidad de textos, por ejemplo, Isaías 55 en el capítulo 10. Vamos a buscar Isaías 55. En el versículo 10 nos dice: como baja la lluvia y la nieve de los cielos, y no vuelven allá sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y haberla hecho germinar, para que dé simiente para sembrar y el pan para comer, así será la palabra que salga de mi boca. No volverá a mí con las manos vacías, sino después de haber hecho lo que yo quería y haber llevado a cabo lo que le encargué. Esta es palabra de Dios, queridos hermanos. Isaías capítulo 55, versículos del 10 al 11. Como baja la lluvia y la nieve de los cielos, y no vuelven allá sin haber empapado la tierra. La misión de la lluvia, el efecto de la lluvia es empapar la tierra. Y el agua es vida. El agua le da vida a la tierra. El agua fecundiza la tierra, la hace
propia para que las semillas germinen. En una tierra seca no germina una semilla. Bueno, pues así es la palabra de Dios. La lluvia cae para todos. La lluvia no va a caer para los buenos y para los malos no, sino que va a caer sobre todos, ¿verdad? Lo mismo el sol. Igualmente la palabra de Dios es para todos. Y dice que no retorna al cielo vacía, sino hasta que haya cumplido su misión aquí en la tierra. La palabra de Dios ha sido proclamada 2021 años. Llevamos el tercer milenio, vamos dos milenios ya. Y la palabra se sigue proclamando. La palabra sigue proclamando y seguirá proclamándose y seguirá haciendo o produciendo sus efectos en la humanidad, hacia quien principalmente va dirigida la palabra de Dios. Entonces, por eso es que el ser humano en sus dificultades recurre a otras fuentes que no son de Dios, por la ignorancia, porque no conoce la palabra de Dios. Y por eso el pecado y por eso todo lo que se está viviendo a causa de que no tenemos conocimiento profundo de la palabra de Dios. Entonces, en este día de la memoria de San Jerónimo, quien tradujo la Biblia de los idiomas arameo, hebreo y griego al latín, la Vulgata, en este día en que honramos la memoria de San Jerónimo, qué bueno poderles decir y poderlos invitar a tener un encuentro con la palabra de Dios. Muchas personas no la tienen en su casa, o si la tienen de adorno, pero nunca la leen. Ahora hay muchos medios para empaparnos de la palabra de Dios. Así como la lluvia empapa la tierra, dejémonos empapar de la palabra de Dios. Dice que no regresa al cielo hasta que no haya alcanzado lo que se proponía. Así será la palabra que salga de mi boca. No volverá a mí con las manos vacías, sino después de haber hecho lo que yo quería y haber llevado a cabo lo que le encargué. La misión, el propósito principal de la palabra de Dios es salvarnos. Tanto amó a Dios al mundo que envió a su Hijo, y su Hijo es la palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios. Tanto amó a Dios al mundo que envió a su Hijo, no para condenarnos, sino para que el mundo se salve por él. Lo primero que quiere hacer la palabra de Dios al llegar a nosotros es salvarnos, darnos la salvación. Que creamos en Cristo Jesús y creyendo en Él, pues recibimos los efectos de ese sacrificio que Él ofreció por nosotros. Jesucristo asumió nuestras deudas, nuestros pecados, cargó en su cruz con nuestros pecados para que nosotros podamos ser hoy salvos, libres de la atadura del pecado. Y eso viene en la palabra de Dios. Por eso, tan maravilloso que la iglesia como madre y maestra, en su plan anual, tiene todos los días, todos los 365 días del año, tiene el Evangelio para cada día. Porque el Evangelio es principalmente el mensaje de la boca de Cristo Jesús para nosotros. Y todos los días en la iglesia, excepto el Viernes Santo, que no se celebra la Eucaristía, ni el sábado durante el día. Pero de todas formas está ahí la palabra de Dios para todos. 2 días que en la iglesia no se celebra la Eucaristía, que es el Viernes Santo y el sábado durante el día. Pero ya después de las 5 de la tarde,
cuando vienen las vísperas de la resurrección, ya se vuelve otra vez a leer la palabra de Dios. Entonces, Dios sí nos está hablando, Dios sí habla, Dios sí nos habla. Pero nosotros no hemos querido atender a esta palabra de Dios. No la hemos escuchado, la hemos oído una y mil veces, la hemos escuchado, pero la hemos oído, pero no la hemos guardado, no la hemos practicado. Entonces, como le decía, hay muchos textos bíblicos que nos ayudan a entender esa gracia y ese poder que tiene la palabra. Si queremos crecer en la fe, tenemos que escuchar la palabra de Dios. Cuando vayamos a la Eucaristía, poner todo nuestro ser, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a escuchar esa palabra, a estar atentos durante 5 o 10 minutos que dura la homilía en la Santa Misa, en la Santa Eucaristía. 5 o 10 minuticos, que es lo que dura la predicación de la palabra, y poder llenarnos, poder alimentarnos de esa palabra. Así estaremos robustos en la fe, firmes en la fe. Ninguna cosa puede venir a arrebatarnos la fe, ningún viento de doctrinas nuevas, doctrinas llamativas y extrañas, como dice también la carta a los Hebreos, que no nos separen de este mensaje que ha estado con nosotros durante 20 siglos, y lo que va de este siglo, durante lo que va de este tercer milenio, 25 años del tercer milenio, se ha proclamado la palabra de Dios. Entonces, el mensaje es para que vayamos a la palabra de Dios en tu casa, y si es posible, el estudio de la palabra también en comunidad, en grupo. Me alimento de la oración y de la palabra en casa, pero también tengo que compartir con los hermanos lo que la palabra me dice a mí. El Señor nos habla personalmente y también comunitariamente. Entonces, debemos acudir con fe a la palabra de Dios. Este es un manual de vida. La palabra de Dios es un manual de vida porque nos enseña a vivir. Tenemos que reconocer cuando ya llegamos a la edad adulta, tenemos que reconocer de que no hemos sabido vivir, y la palabra de Dios nos enseña a vivir. Hay muchos textos que nos dicen, que nos enseñan cómo vivir, y por eso cometemos tantos errores y por eso caemos en tanto pecado, porque nos limitamos a recibir conocimientos o adquirir conocimientos de la ciencia, pero no adquirir conocimiento de Dios a través de su palabra. Entonces, este es el mensaje que tenemos para ustedes en este día. Dejar que la palabra de Dios llegue a nuestros oídos y penetre hasta lo más profundo del corazón y comience a hacer su obra. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, comienza nuestra vida a dar un giro, a cambiar, comienza nuestra vida a renovarse. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Cambiar la vida de los seres humanos, cambiar la vida de las personas. Y compartimos durante todos estos programas anteriores, hemos compartido de que la palabra sana, que la palabra libera, la palabra crea, la palabra tiene poder, la palabra perdona, la palabra forma comunidad. Dejémonos interpelar por la palabra de Dios que nos llama a vivir en comunidad. Jesucristo predicó la palabra y llamó a los que Él quiso. Inicialmente llamó a 12, a los 12 apóstoles. Entonces la palabra nos llama, nos convoca, para que nosotros podamos aprenderla, para que podamos entenderla y vivirla en comunidad.
no aislado en mi casa, de acuerdo a lo que yo pienso, a lo que yo creo, no. Además, tenemos que dejarnos guiar precisamente por estos doctores de la iglesia. San Jerónimo es doctor de la iglesia, fue considerado doctor de la iglesia, porque sus enseñanzas ayudaron a crecer la fe en la iglesia. Tenemos cantidad de pastores, de doctores de la iglesia, de sabios en la iglesia, que nos ayudan a poder entender la palabra de Dios y no a tomarla en privado. Ninguna escritura, dice San Pedro en una de sus cartas, que ninguna escritura, ninguna profecía es tomada en privado, sino es en comunidad, que tiene que entenderse, discernirse en comunidad. Por eso la iglesia es comunidad y por eso Dios es comunidad. Qué difícil para muchos entender de que Dios es comunidad, de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que desde el principio, como dice en el capítulo 1, en el libro del Génesis, en el principio la palabra era Dios y la palabra estaba con Dios, y que todo era caos. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, en el prólogo, que es el capítulo 1 de su Evangelio, nos dice que en el principio existía la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra estaba con Dios. Esa palabra es Jesucristo. Entonces, la misma palabra nos orienta a vivir en comunidad. Tres divinas personas en un solo Dios verdadero. Entonces, ojalá que podamos seguir compartiendo con ustedes y que ustedes sigan interactuando con nosotros a través de la página del Face Nexo TV, para que compartan sus impresiones acerca de estos conocimientos, de esta experiencia que nosotros les compartimos. Les esperamos para que nos acompañen el próximo domingo en otro programa, Ecos del Espíritu Santo, programa realizado por la Comunidad de la Renovación Carismática Católica para la gloria de Jesucristo. Estuvo con ustedes Eduardo Angarita y les esperamos el próximo martes a las 2 de la tarde. Que el Señor les bendiga. Ecos del Espíritu Santo de la Renovación Carismática Católica de Ocaña.